Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento, la verdad es que verdaderamente singular, Sí, es bastante distinto a lo que solemos tratar. totalmente. Está fechado el 5 de marzo y lleva por título, fíjate, Episodios XX, San Juan José de la Cruz, .pdf, Suena a apunte de archivo total. tal cual. Son una serie de apuntes biográficos y espirituales que, bueno, a primera vista podrían parecer simples notas históricas sobre una figura religiosa del pasado. Sí, la típica hagiografía clásica. Eso es. Sin embargo, la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar un concepto profundamente radical que late en estas páginas. Hablamos de la idea de la santidad escondida. Un concepto que si lo piensas choca de frente con el mundo actual. Exacto. Vamos a ver cómo la vida de un personaje histórico que pasó, digamos, sin hacerle ruido, ofrece un antídoto potentísimo, casi subversivo, diría yo, contra esta obsesión absoluta que existe hoy en día por la visibilidad. Por la visibilidad y por el reconocimiento continuo, claro. Y el impacto cuantificable. Vale, vamos a desgranar esto. El protagonista de los apuntes es San Juan José de la Cruz. El texto lo describe como un franciscano italiano, discípulo de lo que llama el espíritu de pobreza radical. A ver, es un perfil muy específico. Y fíjense en su trayectoria, por usar términos de hoy. Fue maestro de novicios, fue superior y fue reformador. Cargos de muchísimo peso institucional. Muchísimo. Cualquiera de estos cargos dentro de una institución tan antigua y estructurada le habría dado poder, influencia y la capacidad perfecta para dejar su nombre grabado en letras de oro. Claro, para pasar a la historia por la puerta grande. Pero, asombrosamente, el documento subraya que no destacó por ninguno de esos títulos. Su esencia, el núcleo de su biografía, radicó pura y exclusivamente en una humildad extrema. Lo fascinante aquí es precisamente esa paradoja de la que hablas. Estamos ante el perfil de un hombre al que los apuntes definen textualmente como un reformador silencioso. Un reformador silencioso. Suena casi a oxímoron. Es que lo es. Pensemos un momento en lo que habitualmente se entiende por un reformador en cualquier ámbito de la historia. Alguien que hace ruido. Exacto, suele ser alguien que rompe moldes, que alza la voz, que redacta manifiestos incendiarios, que convoca a las masas. Alguien que en definitiva hace temblar las estructuras desde fuera para forzar un cambio visible. Y este hombre hace exactamente lo contrario. San Juan José de la Cruz operó bajo un sistema de valores completamente opuesto. Transformó su entorno, sí, pero siendo discípulo de esa pobreza radical que implicaba, por encima de todo, no buscar jamás un escenario. Es un enfoque brutal. Es un tipo de liderazgo que se ejerce desde la sombra, desde la renuncia voluntaria y consciente al protagonismo. Y ahí entramos en el primer gran bloque de lo que plantea la fuente, la grandeza de lo pequeño y el rechazo frontal a ese escenario. Un rechazo activo, además. Hay una frase en el documento que lo resume de forma lapidaria. Dice, la santidad no necesita escenario. Y para ilustrarlo, el texto hace una enumeración muy curiosa de las cosas que este hombre sencillamente no hizo. Las cosas por las que no se le recuerda. Todo aquello que los manuales de historia suelen utilizar para medir el valor o la grandeza de un ser humano. Claro, los grandecitos. Pero a ver, siendo un poco abogados del diablo por un momento, ¿renunciar a todo eso no es en cierto modo conformarse con la mediocridad? Porque la línea entre la humildad y el simple pasar de largo por la vida a veces parece muy fina. Si conectamos esto con el panorama general, la reflexión antropológica es de una profundidad tremenda. No se trata de mediocridad en absoluto. ¿Cómo lo argumenta el texto? Pues mira, la narrativa clásica del éxito humano siempre se ha construido sobre la monumentalidad. La historia recuerda a quienes levantan imperios, a quienes escriben las obras que se estudian siglos después o a quienes deciden el destino de las naciones. Los grandes nombres. Eso es. Al afirmar que no hizo ninguna de estas cosas, el texto no está describiendo un fracaso ni una falta de ambición. Lo describe como una elección activa y deliberada. O sea, un vaciamiento voluntario. Que en lugar de perseguir esas hazañas históricas, este hombre permitió ser transformado en la cotidianidad absoluta. Es una reivindicación del valor infinito que tiene lo ordinario. ¡Qué interesante! No es no hacer nada. Es hacer lo cotidiano con un propósito que trasciende el reconocimiento de los demás. Claro. Y para entender el impacto de esto, basta con trazar una analogía con la vida profesional o social moderna.
Ahí es donde duele un poco más. Hoy en día existe una presión asfixiante por dejar un legado visible. Está la tiranía de las redes sociales profesionales. Parece que si alguien no publica sus logros diarios, si no consigue un ascenso meteórico o si no puede cuantificar su impacto con métricas, gráficos y miles de interacciones, su trabajo directamente no vale nada. Es la cultura del escaparate continuo. Tal cual. Y de pronto aparece esta fuente sobre alguien que fue maestro, que tuvo poder como superior y cuya mayor virtud fue pasar completamente desapercibido. Es un choque frontal. Un choque frontal contra la idea contemporánea de que si no se ve, no existe. Fíjate que esa renuncia al escaparate requiere una estructura interna que la mayoría de la gente subestima por completo. Es muy difícil no querer figurar cuando puedes. Exacto. No buscar el aplauso cuando se tiene la capacidad, el talento o el cargo para obtenerlo requiere un dominio de uno mismo y una claridad de propósito formidables. Porque va en contra de la biología, casi. Es nadar a contracorriente de nuestros instintos más básicos de validación social. Y los apuntes son muy claros al respecto. Esta actitud no surge de la nada. Tiene que haber algo que lo sostenga. Está sostenida por una base filosófica y espiritual muy concreta. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el documento no se queda en la anécdota de que era muy humilde y ya está, sino que disecciona esa estructura interna de la que hablas. Desglosa el cómo lo hacía. Detalla 4 pilares fundamentales de la espiritualidad franciscana que San Juan José encarnó para poder mantener ese perfil de reformador silencioso. Son conceptos muy potentes. Son 4 conceptos muy específicos: pobreza interior, obediencia concreta, alegría austera y oración constante. Vamos uno por uno porque tienen miga. Me parece fundamental que nos detengamos en cada uno de ellos, sí. Porque aunque suenan a terminología antigua, tienen una aplicación psicológica brutal para la vida moderna, empezando por la pobreza interior. Que no es lo mismo que la pobreza material. Exacto. El texto deja claro que no hablamos solo de llevar ropa remendada o no tener dinero en el banco. Totalmente. La pobreza material es simplemente no poseer cosas materiales, pero la pobreza interior es un concepto mucho más afilado. Es no estar poseído por ellas. Esa es la clave. E ir incluso un paso más allá, hacia el desapego del propio ego. Es vaciarse de la necesidad constante de tener siempre la razón, de la necesidad de ser reconocido como el experto en la sala o de la obsesión por el propio estatus. Y vaya si cuesta eso. Es el cimiento absoluto que le permitía ser ese reformador silencioso. Piénsalo bien. Sin esa pobreza interior, cualquier intento de reformar a otros o de mejorar el mundo se convierte muy rápidamente en un proyecto de vanidad. En un culto a la personalidad. Se transforma en un intento encubierto de imponer la propia voluntad sobre los demás, bajo el disfraz de estar haciendo el bien. Es que esa necesidad de tener la razón es probablemente la gran epidemia actual. Pero pasemos al segundo pilar, que enlaza perfectamente con esto: la obediencia concreta. El adjetivo es importantísimo ahí. A mí me llama muchísimo la atención ese adjetivo, concreta, porque no se habla de una obediencia teórica o de firmar un manifiesto filosófico. Es aterrizar las intenciones al barro del día a día. A lo prosaico. Pero a ver, ¿dónde trazamos la línea entre la obediencia concreta y el simple conformismo? Porque hoy en día se nos dice que si no te quejas, si no exiges y si no te rebelas constantemente, el sistema te pisa. Es una distinción crucial y una pregunta muy pertinente, que surge al leer esto. El texto no aboga por ser un felpudo, ni mucho menos. Aboga por huir del idealismo etéreo. Del activismo de sofá, por así decirlo. Las grandes declaraciones abstractas de intenciones no cuestan absolutamente nada. Decir amo a la humanidad o quiero salvar el planeta es facilísimo y además genera aplausos inmediatos. Queda muy bien en un perfil social. Queda perfecto. Pero lo verdaderamente difícil, la obediencia concreta a la que se refiere la fuente, es ser paciente con la persona que se tiene al lado en una oficina un martes por la mañana. Esa es la prueba de fuego. Es hacer la tarea tediosa, pequeña y poco glamurosa que corresponde hacer en este mismo instante, sin quejarse y sin buscar la foto para demostrar lo bueno que se es. Es la lealtad a la realidad frente a la fantasía. Exacto, frente a la fantasía del activismo de salón. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Te obliga a enfrentarte a lo que tienes delante en lugar de evadirte con grandes utopías. Y esto nos lleva al tercer pilar, que reconozco que al leer el documento me dejó pensando un buen rato. La alegría austera.
Un concepto precioso, la verdad. A simple vista, parecen dos palabras que la cultura moderna nunca pondría juntas en la misma frase. Son casi antónimos hoy en día. Porque hoy asociamos la alegría casi exclusivamente con la abundancia, ¿no? Con la sobreestimulación constante, el no parar de hacer cosas. Es que vivimos en la cultura de la dopamina, donde el bienestar se equipara a la acumulación y al consumo continuo. Y a las emociones fuertes todo el rato. Se nos bombardea con la idea de que se necesita más para ser feliz. Más experiencias exóticas, más bienes materiales, más reconocimiento público, más intensidad. Siempre más. Sin embargo, el concepto de alegría austera que recogen estos apuntes propone una ligereza vital fascinante. Sugiere que existe una felicidad muchísimo más profunda, inquebrantable y genuina, que surge paradójicamente de necesitar muy poco. De soltar lastre. Es una alegría que no es esclava de los estímulos externos. Al necesitar menos para estar satisfecho, el individuo se vuelve invulnerable a las fluctuaciones del éxito o del fracaso externo. Claro, no dependes de que te aplaudan. Brota precisamente de esa pobreza interior de la que hablábamos antes. ¿Qué concepto más contraintuitivo y a la vez más lógico para sobrevivir hoy en día? Y claro, el cuarto pilar que menciona el texto es la oración constante. Que actúa como pegamento de todo lo demás. En el contexto de estos apuntes biográficos y espirituales, no se describe como un rezo mecánico o una obligación de repetir palabras, se describe como el motor interno, el estado de conexión permanente que mantenía vivos los otros tres pilares. Es la fuente de energía para no agotarse en ese anonimato. Y toda esta arquitectura interna que hemos estado desgranando culmina en una máxima que el documento extrae de manera rotunda. Dice: la reforma verdadera comienza en el corazón. Y esa es, sin duda, la tesis central de su vida y del documento. Es un principio que va diametralmente en contra de cómo se intentan solucionar los problemas a nivel social o institucional en la actualidad. Porque ahora queremos cambiarlo todo desde arriba. La inercia moderna es pensar que los verdaderos cambios, los cambios sistémicos, se logran únicamente mediante decretos externos, cambiando las leyes, reestructurando organigramas, imponiendo nuevas reglas desde arriba o cancelando a quienes no encajan. Buscando soluciones estructurales, pero olvidando a las personas. Pero la historia de este franciscano y la filosofía subyacente que reportan estos apuntes argumentan algo muy distinto. Argumentan que cualquier cambio impuesto desde el exterior, que no esté fundamentado en una transformación interior previa y silenciosa, está condenado a ser cosmético. A ser pura fachada. Superficial o puramente efímero, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Hay una sección de los apuntes que se adentra en lo que el documento llama la dimensión apologética. Es un término que suena muy académico. Suena muy de teología pura, sí. Pero por lo que se desprende del texto, en realidad funciona aquí como un escudo y una espada. Es una defensa de su propia existencia. Exacto. Es la forma en la que esta filosofía de vida defiende su postura frente a un mundo que opera con reglas contrarias. El texto introduce aquí un choque directo, un verdadero choque de lógicas. Dos visiones del mundo colisionando. Por un lado, describe una cultura que mide el valor estrictamente por impacto y visibilidad. Por otro lado, expone cómo la tradición cristiana propone una lógica totalmente distinta, que llama la fecundidad invisible. Ese término es clave. Fecundidad invisible. Me parece fundamental analizar este choque desde una perspectiva imparcial, explorando el inmenso valor intelectual de esta postura. Pero claro, la mentalidad práctica de hoy nos dice, si no lo mides, ¿cómo sabes que realmente funciona? Es un ejercicio de análisis que pone a prueba nuestros propios sesgos como lectores modernos. Estamos frente a un cambio de paradigma radical sobre lo que consideramos fructífero o valioso. Es que hoy todo se mide en retorno de inversión. En la cultura del impacto y la visibilidad es ferozmente utilitarista. Si una acción no genera una reacción medible, observable y monetizable o capitalizable socialmente, el sistema la descarta como inútil. Como tiempo perdido. Sin embargo, la fecundidad invisible que plantea esta tradición a través de figuras como San Juan José sugiere que las acciones más transformadoras de la humanidad a menudo no se pueden medir, ni rastrear, ni auditar. Tienen una naturaleza diferente. Actúan exactamente igual que las raíces de un árbol inmenso. Operan en la oscuridad, bajo tierra, en completo silencio y sin que nadie las admire. Pero son la única razón por la que el tronco se sostiene y los frutos pueden crecer en la superficie. Fíjate que el texto lo expresa con una frase que tiene muchísima fuerza.
Dice, muchos santos sostienen la Iglesia sin aparecer en la historia. Es una afirmación que va con todo. No dice que adornan la historia, no dice que la acompañan, dice que la sostienen. Apunta a la idea brutal de que la verdadera infraestructura de una comunidad o de una institución milenaria en este caso no son los nombres ilustres que acaparan los libros de historia. Ni los que protagonizan los documentales. Exacto, sino la suma incalculable de millones de fidelidades silenciosas y anónimas. Y remata esta sección con otra frase igual de contundente. El reino crece en silencio. Esa imagen del crecimiento en silencio es la antítesis perfecta de la espectacularidad que domina nuestro siglo. Es como un oasis mental. Y resulta interesantísimo observarlo como un modelo de resistencia frente a la tiranía de la inmediatez. En un entorno hiperconectado que exige resultados rápidos, trimestrales y altamente visibles. Para ayer, todo es para ayer. Esta tradición filosófica postula que los procesos más importantes de la existencia humana, los más duraderos y los que de verdad aportan sentido a largo plazo, toman muchísimo tiempo y no hacen el menor ruido mientras se desarrollan. Hay que tener paciencia histórica. Es, en el fondo, una invitación a confiar en procesos que escapan por completo al control, a la auditoría y a la métrica humana. Y esto nos lleva de lleno a la última parte del documento, a la actualización para hoy. Aterrizar todo esto. Porque la fuente no se queda flotando en la teoría histórica o en la reflexión antropológica, sino que aterriza toda esta filosofía directamente en el asfalto de la vida diaria contemporánea. Lo trae a nuestro terreno. El texto dice explícitamente un par de perlas que quiero destacar. Dice, no todo tiene que ser extraordinario y no todo necesita reconocimiento. Parece fácil de leer, pero interiorizar esto cuando el entorno te grita lo contrario, tiene tela. Esto plantea una pregunta importante, quizá la más incómoda de todo el análisis para cualquiera que decida detenerse a pensarlo. ¿A qué te refieres? ¿A bajo qué criterio se está evaluando el éxito o el fracaso de una vida humana hoy en día? Esa es la gran cuestión de nuestra época. Si la métrica principal es la visibilidad y el impacto extraordinario, la inmensa mayoría de las acciones cotidianas y, de hecho, la inmensa mayoría de las vidas humanas se sentirán automáticamente como un fracaso abrumador. Genera una frustración constante. Pero si se aplica la lógica de la fecundidad invisible que destila el documento, el panorama cambia radicalmente. Lo ordinario recupera su dignidad intrínseca. Resulta vital conectar esta idea con la experiencia personal de cualquiera que preste atención a este análisis y que en algún momento se haya sentido superado por esa presión inalcanzable. Porque todos la sentimos en mayor o menor medida. Hay un alivio, una liberación inmensa en el documento al plantear que esa gracia, o ese motor vital, actúa en la fidelidad pequeña y constante. En el día a día sin focos. Pensemos, por ejemplo, en las rutinas de cuidado que sostienen la sociedad. La persona que atiende a un familiar enfermo durante años, el trabajo meticuloso de oficina que nadie revisa, pero que evita que un proyecto colapse. O la crianza. La paciencia diaria invisible en la crianza de los hijos. Son actos que tienen un peso titánico en el tejido social. Absolutamente titánico. Nadie va a dar un me gusta a eso en una pantalla, nadie va a convocar una rueda de prensa ni entregar un premio por esa paciencia de un martes por la tarde. Y sin embargo, sin esa fidelidad pequeña y constante en la sombra, absolutamente todo se desmoronaría en cuestión de días. Es la revalorización absoluta del ordinario frente a la dictadura de lo excepcional. El texto invita a quien lo lea a despojarse de esa ansiedad crónica por ser extraordinaria a los ojos del mundo. Una ansiedad que enferma. La presión por destacar constantemente solo genera, a la larga, una insatisfacción profunda y un agotamiento mental severo. Al adoptar la perspectiva de que la verdadera grandeza puede residir y a menudo reside en hacer bien lo pequeño de manera sostenida a lo largo del tiempo, se elimina de un plumazo esa angustia. Quita un peso de los hombros tremendo. Es aceptar que el anonimato no es de ninguna manera sinónimo de irrelevancia. De hecho, a la luz de las conclusiones de este documento, el anonimato, cuando es aceptado con paz y propósito, es casi un requisito indispensable para alcanzar una grandeza real y duradera. Llegamos así al final de nuestra exploración de hoy, a lo que el documento titula en sus últimas líneas como cierre contemplativo o su memorándum itineris. Apuntes para llevarse al camino. Eso es, recapitula la esencia de todo lo que hemos debatido recordando un memora esto, un recuerda esto fundamental, y utiliza para ello una preciosa y brevísima frase en latín.
Sanctitas sapelatet. La santidad muchas veces está escondida, o la grandeza muchas veces está escondida. Es un resumen brillante y preciso de todo el contenido. Y el documento concluye con una invocación final, una pequeña reflexión en forma de petición dirigida al propio protagonista histórico de los apuntes. ¿Qué dice exactamente? Dice San Juan José, enséñanos a ser fieles sin buscar aplauso. Si se analiza bien, es una petición de sabiduría tremenda. No es una petición para lograr grandes cosas, ni para conquistar el mundo. Es para resistir desde lo humilde. Es para tener la fortaleza interna de hacer las cosas correctas de forma constante, incluso cuando nadie, absolutamente nadie, está mirando. Y cuando se sabe a ciencia cierta que no habrá ninguna recompensa visible ni a corto ni a medio plazo. Desde luego, es un mensaje que resuena profundamente, más allá de las convicciones o creencias personales concretas de cada uno. La simple idea de ser fieles a unas responsabilidades cotidianas sin depender de la validación externa es posiblemente el mayor acto de rebeldía y contracultura que se puede ejercer en el entorno actual. Y antes de terminar, me gustaría dejar una idea flotando, construida sobre lo que se ha analizado en esta fuente. Adelante, ponla sobre la mesa. Si se acepta como cierta esta premisa de la fecundidad invisible, si se asume que lo que realmente sostiene el mundo no es lo que hace ruido, ni lo que acapara portadas, cabe plantearse lo siguiente. ¿Qué otras estructuras fundamentales de la sociedad moderna están sosteniendo el mundo en este preciso instante en absoluto silencio? Es una gran pregunta. Pensemos en el cuidado anónimo de los más vulnerables, en el mantenimiento invisible de infraestructuras críticas que damos por sentadas al abrir un grifo o encender un interruptor, o en las incontables pequeñas renuncias éticas que miles de personas anónimas hacen cada día en sus puestos de trabajo para no corromperse. Decisiones que nadie premia. Todas esas acciones están siendo completamente ignoradas por las métricas de éxito y visibilidad actuales, pero son, en definitiva, las raíces subterráneas que evitan que nuestro mundo colapse hoy mismo. Qué gran reflexión para darle vueltas y llevarse consigo. Creo que da mucha perspectiva. Ha sido verdaderamente un placer sumergirse en este documento y extraer todas estas capas de significado sobre el poder y la grandeza de lo pequeño. Un análisis muy necesario hoy en día. Agradecemos enormemente la compañía de quienes nos escuchan durante esta exploración profunda. Ojalá esta charla sirva para que, al afrontar la próxima tarea rutinaria, tediosa o silenciosa, quede el recuerdo y la perspectiva de que muchas veces lo esencial y lo que verdaderamente sostiene el mundo está perfectamente escondido. Que haya mucha de esa fecundidad invisible en lo cotidiano. Ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima.